Bienvenidos a Capítulo Cero, un podcast donde conversamos con los startups líderes de Latinoamérica para escuchar sus consejos y experiencias, las oportunidades que están detectando y cómo se están adaptando a los nuevos desafíos para así poder ayudar e inspirar a otros emprendedores y emprendedoras del continente. Soy Nacho Navarrete y aquí partimos un nuevo Capítulo Cero. Hoy tenemos a nuestros primeros invitados desde Colombia. Nuestro podcast llega a un nuevo país, un país que está realmente siendo célebre por sus emprendimientos, por su cultura startup que tiene, un país con un potencial enorme. Una de los emprendimientos de lo que yo estoy, Mudango.com, ya está operando en Colombia y hoy día quisimos partir ya conversando con unos grandes de allá, alguien que también está en la industria PropTech, donde está Mudango, que mezcla tecnología y propiedades. Y tengo el orgullo de presentarles a dos invitados, nuestro segundo capítulo que tiene a dos invitados a la vez, dos co-founders. Ellos son Alejandro Gómez y Juan Martín Delgado, co-founders de Aptuno. Muchas gracias por animarse a la teleentrevista y ser los pioneros ahí en Colombia. ¿Cómo están? Muy bien, gracias Nacho. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, Ignacio. Qué bueno, me alegro mucho. Gracias por aceptar la invitación. Y aquí veamos quién se toma la palabra para contarnos qué es Aptuno. Arranque por el problema. Si quiere, Alejandro, cuente el problema y después vamos muy rápidamente sobre la solución. Listo, de una. Aptuno básicamente es una plataforma para hacer lo más fácil posible arrendar un apartamento inicialmente en Colombia, pero pues nuestra ambición es la región. Históricamente, tanto Juan Martín como yo sufrimos, digamos, de los dolores de la industria de finca raíz, específicamente en el arrendamiento. Yo, del lado de arrendatario, he vivido en arriendo los últimos 8 años y he sido como un nómada local porque me gusta cambiarme de casa un poco por el mal tráfico de Bogotá, siempre tratando de estar más cerca de mis amigos o de la oficina, etcétera. Entonces me mudé unas 6 veces en estos últimos 8 años y las 6 veces siempre fue un desastre la experiencia desde cuando uno empieza a buscar, porque muchos de los anuncios que aparecen hoy en día en los portales inmobiliarios locales son o están desactualizados o son lo que nosotros llamamos carnada, que muchas veces tienes ahí un apartamento increíble a un superprecio y los llamas y resulta que es un apartamento básicamente que pusieron ahí para que los llames y te puedan ofrecer otras cosas. Y después terminas dando vueltas, teniendo citas ciegas con apartamentos que normalmente los agentes inmobiliarios tienen ahí, que te los meten en el último segundo y te dicen, y aprovechemos y veamos este otro que yo creo que te va a encantar. Entonces todo el mundo termina perdiendo un montón de tiempo, tanto los propietarios, porque terminan con arrendatarios como yo mostrándoles sus apartamentos cuando realmente a mí no me interesan, a mí como potencial arrendatario, porque tampoco me interesaban en un primer principio, y el mismo agente también termina mostrando apartamentos en vano. Entonces hay un montón de desperdicio desde el punto de vista de tiempo. Y después a la hora de, cuando ya te decides por un apartamento, todo el proceso, digamos, de aplicación y consecución de el seguro, los codeudores, etcétera, 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 es bastante engorroso. Te piden una cantidad de datos, son datos que tienes que consignar de manera física en documentos que en muchos casos tienes que llevar también a lugares físicos y al final terminas firmando un contrato que en algunos casos tienes que hacerlo en una notaría. Entonces, básicamente el proceso es de la misma forma como ha funcionado durante los últimos 50 años. Exacto. Y yo que estoy ahí como en el punto medio entre millennial y generación Y, no sé, pues para mí ya era absurdo. Entonces cuando te pones a pensar en los millennials hoy en día que han crecido con Rappi, con otra cantidad de startups y marketplaces digitales donde puedes tener transacciones digitales, pues esto es totalmente absurdo. Entonces decidimos tratar de resolver este problema. Del lado del propietario, ¿esto cómo se traduce? En que es larguísimo
el periodo de duración desde que pones un anuncio hasta que arriendas tu apartamento, que es el periodo de vacancia. En Bogotá, para que te hagas una idea, es más o menos unos 5 meses. Y esto es la inversión número uno de, diría, la clase media en general en Colombia, porque acá no tenemos un mercado de capitales donde puedas invertir en acciones y en bonos, etcétera, sino que terminas invirtiendo en ladrillos. Y la inversión número uno termina siendo muy ineficiente por por esta mecánica, digamos, perversa del mercado y hace que la inversión no sea tan rentable como podría llegar a ser. Perfecto. El problema entonces, gigante, una industria anticuada, una mala experiencia de usuario como arrendador, que cada vez la gente se va moviendo más rápido. Esto que te pasaba a ti de querer estar cerca al trabajo, de querer estar cerca a los amigos, uno va persiguiendo eso al final y también la rotación laboral cada vez es más grande, entonces algo así que digitalizara, que quiero saber cuál es la solución ahora. Total, tiene de hecho un impacto en el caso colombiano en el 45% de la población la cual vive en alquiler. Es un caso atípico muy interesante y por eso Colombia es una tremenda plataforma para empezar. Y del lado de la solución, nosotros cerramos todo el circuito de conversión, si se quiere. Empezamos en la búsqueda de parte del residente o del potencial inquilino, con anuncios verificados, información verificada, imágenes verificadas tomadas por nosotros mismos de alta calidad y anuncios verificados, porque al final somos un agente de confianza para este residente y en lugar de enfrentarse con esa experiencia tradicional con nosotros, depura su decisión sobre Internet. Además de poder depurar su decisión sobre Internet, sobre nuestro producto, puede agendar, puede aplicar y puede empezar a ejecutar varias acciones, las cuales en otros lugares no puede ejecutar. Básicamente necesita levantar el teléfono o arrancar a conversar por WhatsApp sin necesariamente relevancia. Una vez el usuario visita o no visita y se decide sobre uno o un grupo de apartamentos sobre nuestro inventario, inicia todo el proceso de aseguramiento. Nosotros estamos progresivamente liberando una serie de restricciones, las cuales hemos encontrado en el sistema, como el codeudor con finca raíz, los formularios físicos, 4 páginas, 70 campos, la huella, el encuentro en la oficina, la sincronización, la discusión del contrato, un montón de asuntos los cuales tienen un impacto negativo para la experiencia de todos los usuarios, básicamente, tanto el propietario como el residente. Y por último, una vez se decide, se aplica, lo aprobamos, se asegura, etcétera, un residente se instala en uno de nuestros inmuebles, estamos pendientes de todas sus necesidades en el tiempo, porque nosotros administramos también este inmueble y nos sincronizamos con el propietario para este propósito. Así evitamos que te dejen sin agua caliente 3 semanas, que no te reparen los daños, que así sucesivamente, dijéramos, no atiendan tus necesidades por el hecho de la desarticulación del sistema. Nosotros estamos orquestando todo lo anterior. Y una vez vas a cambiar, como le sucedía a Alejandro, vuelve y juega, arranca la búsqueda. Y por último, del otro lado, tiene un efecto virtuoso sobre el propietario, porque al inyectarle liquidez y agentes a un marketplace, como se denomina esto, el propietario percibe esta rentabilidad en última instancia como consecuencia de incrementar la demanda por su inmueble específico. Lo encuentro excelente. Antes de empezar a hablar de cómo cada uno de ustedes llegó hasta esta solución, quiero saber Aptuno por qué, porque siempre me pregunto los nombres de los startups, la mayoría lo logro descifrar. ¿Aptuno es por Apartment 1, algo así? ¿Cuál es la razón del nombre? Primero, nos pareció lo suficientemente sonoro. Segundo, nos pareció que podía ser relativamente flexible desde el punto de vista de, después de creación de marca, lo que tú dices. Entonces tiene la palabra uno, que es muy interesante, como los número uno, para uno, etcétera. Y está la parte de apt, que es de apartamento, que es nuestro foco principal. Nosotros nos enfocamos solamente en residencial. También estamos haciendo casas, pero te diría que un 80% es apartamentos, porque está enfocado, digamos, en un segmento bastante más joven. Una cosa para agregar sobre la marca es un nombre no genérico, entonces es un nombre construido, lo cual facilita su posicionamiento, evita la confusión con términos genéricos como hogar, papel, qué sé yo, y desde el punto de vista de indexación en los buscadores también hace su magia, porque no se confunde con términos genéricos, básicamente. Recuerdo que en ese momento nos leímos un artículo de alguien compartido por YC y por Brian Requarth, quien es nuestro inversionista
principal y quien arrancó la compañía con nosotros, y hablaba sobre toda esta lógica alrededor de inventarse las palabras. Está excelente ese consejo, Juan Martín, para los que están escuchando, porque a la hora de bautizar un proyecto muchos se quedan pegados y están buscando consejos claros y esto está muy bueno. O sea, nombre construido no genérico, que incluye idealmente estas palabras clave, pero jugando con ellas, que genere un buen sonido, como dijo Alejandro, pero el valor de tener una palabra original y propia para efectos del SEO, del SEM, todo en las búsquedas. No estar compitiendo por la palabra genérica papel, si puedes crear una palabra y ser el único dentro de ella. ¿Cuándo partió Aptuno? Y la primera conversación empezó como en febrero del año pasado, cuando Alejandro y yo nos reencontramos en Forma, o marzo del año pasado. Empezamos la reideación recordando historias de 2010, 2012, cuando éramos banqueros de inversión. Nos tardamos un par de semanas o meses ideando, armando materiales, conversando con potenciales inversionistas, discutiendo ideas, etcétera. Y terminó, de hecho, hicimos un ligero pivot en algún momento de la construcción de nuestros materiales, y todo empezó a tomar forma seria cuando nos encontramos con Brian Requarth, básicamente en junio del 19, julio del 19. ¿Y por qué fue tan importante él? Fue importante porque él ya construyó una compañía en Brasil, la cual terminó o está por terminar en manos de OLX, número uno en nuestra categoría, en PropTech, 630 algo millones de dólares. Del número está en reales, de hecho. Viva Real es el portal líder publicitario en Brasil, el principal país de nuestra región. Brian vivió en América Latina durante 10 o 12 años, está casado con una colombiana, regresó hace 2 o 3 hacia California, y es la combinación perfecta entre el acceso al mundo americano o norteamericano y la ejecución en un país como los nuestros. Entonces, dijéramos que detonó muchos asuntos los cuales nosotros habíamos observado, pero Brian definitivamente nos aceleró y es una persona repleta de recursos y nos ha facilitado la vida en cantidades. Para complementar, nosotros, si bien habíamos hecho un trabajo de ideación y de trabajo previo, empezamos a hablar con un montón de personas que nos validaran un poco la tesis de lo que queríamos empezar a construir, y Brian terminó siendo, digamos, el validador número uno de esta tesis de verticalizar la cadena de arriendo, porque no solamente porque él fue uno de los pioneros del PropTech en Latinoamérica, cuando ni siquiera lo llamaban PropTech, sino que él además fue inversionista en Quinto Andar, que uno de los serial investors en Quinto Andar, que es una tesis muy similar a la que nosotros estamos haciendo, pero en el mercado brasilero. Entonces, fue un gran espaldarazo que Brian, digamos, viera la oportunidad que nosotros estábamos viendo, y de esa forma, digamos, catalizamos un poco el nacimiento de Aptuno, y ahí fue que empezamos de verdad a acelerar más del lado de ejecución. Aprovecho de continuar contigo, Alejandro. Si me pudieras decir así como en hitos la historia de Aptuno. Sí, mira, Nacho, lo primero para nosotros fue la construcción de la idea. Segundo, la verticalización de la cadena de arriendo. Tercero, como cuáles han sido los grandes hitos en su historia. A ver, para ponerlo en tres, yo diría, lo primero me iría hasta 2012, cuando empezamos con Juan Martín a percibir los problemas que existían en la industria desde ese momento, y empezamos a idear ciertos temas, si bien no de manera 100% vertical, sí, digamos, del lado de anuncios y del principio de la cadena, pensamos que en ese momento había una muy buena oportunidad de hacer las cosas mejor ahí. Eso quedó en hold durante 7 años. ¡Wow! Como un vino su emprendimiento. Uno de alta calidad. Exacto, quedó ahí, digamos, en el back burner, pero afortunadamente siempre estuvo en el inconsciente, y diría que el segundo momento fue cuando lo retomamos. ¿En qué estuvieron? ¿En qué estuvieron durante esos 7 años ustedes respectivamente? ¿En qué mundo estaba cada uno? Yo en internet, yo di más vueltas que un berraco. Ahora te contaré. Y yo, en cambio, estuve en algo un poco más tradicional después de dejar banca de inversión, y estuve en una firma de private equity por 6 años.
Si bien tenía cierta vocación de emprendimiento el tema y siempre, por eso nos mantuvimos en contacto con Juan Martín, sí, por un lado un poco más tradicional. Y entonces, el segundo hito, ¿cuál sería? Después pasan estos 7 años. Yo creo que fue cuando nos decidimos por atacar este problema de arriendos, digamos, ya después de haber sufrido los dolores yo como inquilino y Juan Martín como propietario por su lado, un poco con más conocimiento de causa de las ideas que teníamos hace 7 años. Y el tercer hito, diría yo, fue después de que esto fue validado por inversionistas. Hicimos nuestro primer raise, el cual terminamos a principios de este año 2020. Y ahí arrancamos. Excelente. Y entonces, ahora, ya estoy al día con la historia de Aptuno hasta este punto, digamos, hablar del cliente ideal, todo, pero necesito conocerlos más a ustedes dos. Juan Martín, si quieres partimos contigo. Cuéntanos así breve tu recorrido y por qué te ayuda haber tenido una experiencia laboral formal, digamos, no emprendedora, antes de este gran paso. ¿Qué te llevaste de ese mundo que te está ayudando hoy día a ser un buen co-founder? Yo te diría que me ayudó, pero después de muchos años revisándolo en perspectiva, yo posiblemente no habría estudiado de forma tradicional académica y habría empezado alrededor de mis 14 o 15 años a hacer plata, porque esto como cualquier ejercicio es un asunto de entrenamiento y práctica. Dijéramos que el mundo corporativo, 4 y medio años como banquero de inversión, me estructuró, eh, pero sobre todo me permitió decidir. Yo creo que eso fue lo más importante que me entregó a mí el mundo de la banca de inversión, como la estocada para decidir y decir, mi mundo está en otro lugar. A pesar de que rescato muchas lecciones valiosas, dijéramos, de ese mundo tradicional. Y brevemente regresando sobre mi historia, estudié administración por un sentido de practicidad, pero de nuevo quizá me lo habría saltado. 5 años es una locura haciendo eso, en mi opinión. Después hice 4 y medio años como en banca de inversión entre Colombia y Estados Unidos, cubriendo la región. Ahí tomé mi decisión, regresé a Colombia, arranqué una primera compañía patrocinada por Guaira Telefónica en su segundo cohort en Colombia, con el propósito de resolver varios retos del aprovechamiento de los residuos industriales, porque en estos países lo tiramos todo en los rellenos sanitarios, es una pena, pero no es un sector fácil de resolver por sus dinámicas, incentivos y regulación. En ese cohorte me encontré con José y Miguel, en particular de domicilios.com, quienes estaban arrancando Pidefarma o acelerándola con Guaira. Cuando mi compañía falló, José, empezamos a conversar con José y me invitó a unirme a su equipo en domicilios.com para una función de desarrollo de negocios y terminé armando un equipo de analítica junto con él. Fueron mis primeras aproximaciones con el código, las bases de datos, los lenguajes, etcétera, y me apasioné con ese tema, francamente. Y ahí encontré que la autodidacia y la curiosidad son muy potentes, no hace falta el tablero. Entonces, digamos, estuve ahí 2 años en domicilios, fue nuestra etapa más interesante de crecimiento. Y en marzo del 16 me desconecté, empecé a invertir en un pequeño portafolio de empresas de Internet y operar en estas hasta 2018, octubre. Ahí tuve experiencias variadas en comercio electrónico, software como servicio para propósitos legales, comercio, un poco de todo. Y en febrero del 19 retomamos con Alejandro nuestra conversación. Esa es la breve historia. Qué buena, qué recorrido, que pasaste por todo y qué rico que identificaste tan pronto que el camino no iba tan por eso tradicional y que tuviste la oportunidad de apostar por otros proyectos y cuando ya no aguantaste más por el tuyo, por esta idea que llevaba 7 años de incubación, saliste a hacerla, Juan Martín. ¿Y tú, Alejandro, cómo es tu recorrido? Por mi lado, también yo estudié ingeniería industrial acá en Colombia. Mi primera experiencia laboral fue trabajando en una boutique de consultoría en estrategia, algo así un poco tipo McKinsey, pero a nivel boutique. Ahí, digamos, fue una experiencia bastante interesante porque terminé viajando a Brasil para algunos clientes que teníamos allá. Entonces, fue un buen arranque, pero mi pasión durante la universidad, sobre todo durante los últimos años, fueron las finanzas. Entonces, quería algo que fuera un poco más hard desde el punto de vista financiero que consultoría y empecé a buscar en banca de inversión.
Ahí fue donde terminé aterrizando en Citi con Juan Martín. Ahí estuve 3 años y ahí nos empezamos a volver amigos con Juan Martín. Yo creo que probablemente los dos éramos los que siempre nos íbamos de la oficina de últimas. Además vivíamos cerca, entonces por ahí cogíamos a las 2 de la mañana y yo le decía a Juan Martín, echamos una cerveza y ya dejemos por hoy. Y así nos empezamos a hacer amigos en esas cervezas y creo que más o menos en el mismo momento nos dimos cuenta que no queríamos hacer la carrera así como de banqueros de inversión hasta managing directors por el resto de nuestras vidas, y ahí fue que empezamos a explorar distintas ideas del lado de emprendimiento. Y al final Juan Martín tomó la decisión de saltar. Yo en ese momento, digamos, tenía un perfil de toma de riesgo un poco más conservadora que Juan Martín y no quise saltar de un hacia emprendimiento y me terminé yendo a una firma de capital privado que se estaba cocinando en ese momento porque estaba en idea, pero me uní como primer empleado con los dos partners que tenían mucha experiencia en el mundo de capital privado y management a nivel internacional en Estados Unidos y en Europa. Entonces dije, bueno, en últimas, esto suena como un buen sweet spot porque es relativamente entrepreneurial en la medida que es un fondo nuevo, vamos a arrancar algo de ceros. Y sigo más o menos en mi zona de confort, que es finanzas, pero un poco más cerca, digamos, de la operación de las compañías y no solamente en el modelo y en el PowerPoint. Entonces dije, en últimas, esta experiencia me va a servir mucho para el día que decida emprender. Y me terminé quedando 6 años, fueron unos 6 años muy divertidos, donde una cantidad de compañías, y efectivamente logré, digamos, eso que quería, ir un poco más profundo en las operaciones, no solamente, digamos, ese mundo de banca de inversión donde es muy apasionante porque aprendes de muchos modelos de negocio, pero probablemente en todos a 10.000 pies de altura, como dicen. En private equity, digamos que hay que bajarlo un poco más, porque tienes que put your money where your mouth is. Entonces, hay que investigar los modelos de negocio de una forma todavía más profunda y después ir a ejecutar los planes de negocio que se plantean. Entonces, ahí, digamos, me empecé a enamorar un poco del lado de las operaciones, no solamente de las transacciones, y empezamos a ver cómo se generaba valor en compañías, digamos, tradicionales, familiares, que no tenían un ADN demasiado digital, y ver cómo las compañías se iban creando valor en la medida que se iba acelerando un proceso de digitalización, que era, digamos, nuestra tesis de inversión principal en el fondo. Y ahí, digamos que como parte de ese esfuerzo de aceleración de la digitalización de las compañías, también empezamos a hacer inversiones un poco de corporate venture a través de algunas de las compañías del portafolio para pegarle un poco ese ADN de startup a estas compañías más maduras y otras veces para complementar, digamos, el portafolio de productos y apalancar la red de distribución de las compañías ya maduras, lo cual hacía mucho sentido. Éramos un fondo bastante hands-on, entonces ahí terminé yo en los comités operativos, estratégicos de algunos de sus startups. Coincidencialmente ahí terminamos con Juan Martín como coinversionistas, yo a través del fondo, Juan Martín como a título personal en algunas de estas compañías, y yo también a título personal empecé a hacer algo de angel investing. Fui uno de los primeros ángeles de Mensajeros Urbanos, que es una de las compañías de logística de última milla más importantes en Colombia y ahorita entrando en México. Una historia súper chévere de crecimiento donde cuando yo entré la compañía hacía 150 pedidos al mes y hoy en día está haciendo por encima de 1.000.000. Entonces me empecé a apasionar cada vez más, digamos, por ese mundo de, digamos, la transformación digital, pero no, tal vez no desde una compañía madura hacia, digamos, una compañía grande pero digitalizada, sino desde la idea. Me pareció que en ciertos casos, si bien es más challenging en la medida que no tienes nada
sobre lo cual construir, eso también puede ser algo bueno, porque arrancas con una idea y construyes una compañía básicamente materializando esa idea. Entonces el año pasado decidí tomar la decisión final de ahora sí emprender, 7 años más tarde que Juan Martín me había ganado. Pero lo bueno es que nos mantuvimos en contacto y el problema seguía siendo vigente, entonces hacía mucho sentido arrancar en este momento. Además, digamos, sumado a toda la dinámica de, digamos, el espacio de Venture Capital y emprendimiento en la región que, digamos, hace 7 años era muy incipiente. Ahora, digamos que sigue siendo incipiente, pero está teniendo una dinámica de aceleración mucho más interesante. Entonces, hacía mucho sentido hacerlo en este momento. Perfecto. Y quería ver si alguno de los dos se animaría a contarle a los emprendedores y emprendedoras que nos están escuchando, porque ustedes levantaron con éxito capital ahora a principio de año. ¿Qué consejos darían para un startup que está yendo por primera vez a levantar capital? Yo te diría sobre consejos de levantar capital y cuando fuiste específico alrededor de por primera vez, yo te diría que en nuestro caso y casi nunca es por primera vez, sobre todo cuando lo asocias con exitosamente, porque este es el esfuerzo acumulado de 6 o 7 años, Alejandro por su lado, yo por el mío, acumulando experiencias prácticas, relaciones, reputación, entendimiento, aproximaciones para resolver los problemas, entender el consumidor. Entonces, es el resultado de 6 años de pruebas y errores y esfuerzos en diferentes ángulos para aparentemente haber resuelto con agilidad en esta oportunidad. Pero hay 6 o 7 años en nuestra espalda, más otros años como banqueros y un montón de cosas. Entonces, yo resumiría todo ese consejo en que esto no sucede mañana, esto requiere múltiples esfuerzos y persistencia. En algunos pocos casos, definitivamente, brilla el duende, dijéramos, o sale el duende de la lámpara, pero es uno de miles o de millones. Por debajo hay una historia subyacente larga y dura. Sí, de acuerdo ahí con Juan Martín. Creo que desde la época de banca de inversión, digamos, empezamos a agarrar ciertos best practices desde el punto de vista de fundraising, porque era nuestro trabajo hacerle fundraising a terceros y después en private equity un poco también en mi caso hacíamos fundraising para cada oportunidad de negocio de manera particular. Entonces ahí aprendimos best practices, si bien no es exactamente en venture capital la misma dinámica, pero hay muchas cosas que son extrapolables. Y si yo fuera a escoger, digamos, 3 claves para un fundraising exitoso, yo creo que antes que el cómo es el qué. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Cuál es el problema que estás resolviendo? En nuestro caso, digamos que por ser ese nuestro trabajo anterior, que era explorar muchos modelos de negocios en banca de inversión y ver cuáles eran las virtudes que tenían unos u otros, digamos que no solamente era algo que queríamos hacer porque lo habíamos sufrido en carne propia, sino que desde el punto de vista de análisis de la inversión de manera objetiva, hacía mucho sentido. Entonces, lo primero es que uno tiene que estar convencido con el emprendimiento que va a arrancar, para que primero, para poderlo comunicar bien y transmitirle esa convicción de que el problema es lo suficientemente grande y que tenemos lo necesario para solucionar el problema a los otros inversionistas. Entonces, cuando eso ya está chequeado, yo creo que es un tema de método después y es como todo en la vida, es un funnel o un juego de números. Entonces, lo primero que hicimos con Juan Martín fue hacer una lista de 150 personas que creíamos que podían llegar a estar interesados en invertirnos o que nos podía dar buen feedback en todo caso sobre la idea que queríamos ejecutar. Priorizamos y agarramos el teléfono y empezamos a hablar con ciertas personas. Y ahí nos terminamos encontrando en una instancia con Brian, como también hablamos con otros emprendedores, digamos, de la vida pasada de Juan Martín, con
José y Miguel de domicilios.com, hoy en día de Muy Merkeo, y así poco a poco apalancando relaciones y recorriendo esa lista que hicimos, empezamos a encontrar apetito por la idea y gente que nos creía la tesis de inversión. Y lo último, que es ya digamos el momento del cierre, es, valga la redundancia, poder cerrar. Entonces, coger todas esas potenciales indicaciones de interés de gente que dice, bueno, me gusta, pero hablemos más adelante, listo, perfecto, y cerrar, o sea, coger en 2, 3, 4 semanas y ir con cada una de las personas y decirle, bueno, este es el cheque que me tienen que poner, estas son las instrucciones, para cuándo lo espero. Yo complementaría, Ignacio. Sí, sí hay espacio, sí hay espacio, me gustaría agregarlo. Yo te diría que el primer cheque para una nueva empresa, y sobre todo en este caso porque pudo haber cheques anteriores para otros propósitos y demás, ese primer cheque se consigue con la confianza guión reputación, básicamente, porque el inversionista del otro lado mira a los ojos al emprendedor y dice, ¿será que este tipo con mi plata o esta persona con mi plata es capaz de ejecutar y generar valor? Entonces, toda esa confianza construida es el resultado de haber, haber ya intentado, trabajado, resuelto, fallado, sudado sin plata, con plata, en muchos escenarios, porque de nuevo, como mencioné, esto no sucede la primera vez, salvo en raras ocasiones. Entonces, la reputación es determinante en este proceso, porque levantas plata en PowerPoint, hay un sueño. Dicho lo anterior, creo que es muy útil para una persona quien está intentando conseguir dinero sobre PowerPoint, porque todavía los números no hablan para explicar el resultado, conseguir su propio Brian Record, básicamente, o una persona como quien nos apoyó a nosotros, porque al final es como es una especie de certificado de calidad sin ser garantía de, pero al final si alguien cree, las redes se tejen y la confianza se transfiere, es viral. Entonces conseguir una especie de Brian o una persona quien lo apoya a uno en una primera instancia es súper valioso porque habilita muchos canales para conseguir capital, acelera. Estuvieron extraordinarios sus consejos. Quería preguntarles súper cortito nomás, a cualquiera de los dos, ¿qué se les viene para el próximo año? Desde ahora a un año más, ¿en qué va a estar la cabeza de ustedes? Crecer, conquistar. Este es un negocio de barrios y ciudades, conquistar las principales ciudades de Colombia y conquistar las principales ciudades de México posiblemente. Les creo todo. Lo que hago ahora al final de cada capítulo es resumir los consejos de la mejor forma que pueda que nos dieron Juan Martín y Alejandro de Aptuno. Así que acá va, espero hacerle justicia al excelente contenido que nos dieron. Lo primero fue que vi como ustedes, a diferencia de la gran mayoría de acá de los founders que han pasado, tuvieron un problema que estuvieron amasando durante años y años y años. Los otros les ha pasado que de repente encuentran algo, tratan de resolver y van pivoteando ahí. Ustedes le dieron este tiempo de pensamiento, se terminaron de perfeccionar profesionalmente cuando ya estaban listos para abordarlo. Se dieron cuenta de un problema real en un mercado grande. 4,5 meses de vacancia en Colombia, casi el 50% de los colombianos arrienda y sin embargo la experiencia era pésima, pésima. Como vemos para ambas partes, la vacancia es mala para el propietario y la dificultad de esto de arrendar para el arrendatario, que es casi la mitad de los colombianos. Segundo lugar, me gustó el consejo del nombre. Primera vez que podemos hablar algo así en este programa. Para los que están con problemas o cuando tengan un emprendimiento, a la hora de pensar en el nombre, traten de pensar en una palabra original, una construcción de idea, más que un nombre genérico. ¿Por qué? No solamente por la creatividad y porque que tiene que sonar bien y tener las palabras clave, también les va a ayudar para el SEO, el SEM, para las búsquedas, para no tener que competir con otros por esas palabras genéricas que le van a costar más caro en Google Ads, etcétera, sino que ustedes van a ser dueños de toda esa nueva categoría. Luego, me encantó que en los hitos que ustedes me dijeron, primero estuvo detectar el problema, lo vivieron por los dos ángulos ustedes como propietario y arrendatario. Segundo,
empezaron a atacar esto con soluciones durante estos 7 años después. Y tercero, lo validaron con inversionistas logrando esta levantada de capital que vamos a conversar al final del resumen. 2 caminos muy distintos. Ustedes partieron juntos y después uno empezó a hacer cosas al tiro, a meterse al mundo startup, a invertir, y el otro estuvo asesorando, ayudando, valorando a otras empresas y entendiendo cómo lo hacían. Con esas 2 experiencias se volvieron a juntar. No hay un solo camino, no hay un camino correcto, y ambos valoran el haber pasado por una formación profesional, siendo que, por ejemplo, Juan Martín decía, me hubiese gustado partir emprendiendo desde el colegio. ¿Por qué? Porque acá hay un tema de ser autodidacta, práctica y experiencia que es propia del emprendimiento y que se puede lograr en cualquier momento a los que nos están escuchando. Después, me encantó los consejos para levantar capital. Partieron Juan Martín explicando como esta cosa estomacal que siente el emprendedor, que es difícil decir como dame los consejos para levantar plata este verano como ustedes. Mira, es que no hay un checklist porque depende tanto de todo el trabajo que has puesto atrás. O sea, ustedes eran 7 años más años de trabajo, más la idea, más la variación. Entonces, no sucede rápido, no es algo como que puedes preparar un buen PowerPoint y no, todo tiene que estar sólido hacia atrás. Estos son muchos esfuerzos acumulados. Si es que ya tienes esa confianza en lo que tienes construido, ahí saltó Alejandro. Y Alejandro dijo, antes que el cómo solucionar algo, necesito entender el qué se está solucionando, el problema, cuál es la solución, cuál es el mercado. Todas estas cosas, tenerlas claras. ¿Por qué? Porque más que lo apetitoso que sea es ver la convicción de estos founders en el proyecto. Una vez con eso claro, hacer una lista. En el caso de ustedes, 150 personas que podían estar interesadas en invertir. Y me gustó que Alejandro destacó algo. No solamente le importaban los que iban a invertir. Buscó gente que le importaba que a ustedes les diera feedback valioso para así poder priorizarlos y empezar a llamarlos. Y el cuarto punto fue poder tener capacidad de cierre. Esto es tan importante, es como ser un gran vendedor pero que no tiene capacidad de cierre en la venta. No, lamentablemente va a tener que ser profesor nomás de la primera parte, pero se tiene que poder cerrar, tomar a los interesados y decirles: esta es la plata que necesitamos, esto es lo que nosotros pensamos que te vamos a dar y este es el plazo en el que lo necesitamos, poder cerrar. Y ahí saltó Juan Martín para dar un broche de oro, diciendo que el primer cheque para una nueva empresa se consigue con la confianza y la reputación. Te va a mirar a los ojos el inversionista y va a decir: irá a generar esta persona con lo que yo sé que ha transpirado con plata y sin plata, va a generar valor con lo que yo le voy a dar. Y ahí fue este consejo que se conecta a la historia que contaron ustedes en esa etapa de validación del problema, de este rol como casi inspirador que tuvo Brian, de quien hablan ustedes con tanto cariño y que fue tan importante para la historia de Aptuno, que es para levantar plata en un PowerPoint. Esta primera levantada es difícil, estás vendiendo un sueño, posibilidades, cosas que tú quieres que lleguen a pasar, te tienes que conseguir tu persona que es un certificado de calidad. Esta persona que abre puertas, que genera mayor confianza, es reputación. Esos son los consejos que yo tomo de ustedes dos, Juan Martín y Alejandro, y les agradezco muchísimo este programa y todo lo que compartieron con nosotros. Muchas gracias, por lo contrario, por tu tiempo muy interesante. Gracias a ti, Ignacio. Mucho éxito en esa expansión, en comerse ahí Colombia, todos los mercados que están viendo. Y a los que nos escucharon, estuvimos hoy con Alejandro Gómez y Juan Martín Delgado, co-founders de Aptuno. Muchas gracias por escuchar y nos vemos al próximo capítulo. Chao, chao.